Vamos hoy al tema, ¿cierto? Y pues se llama las consecuencias del pecado. Y esto para la sanación interior, pues es romper escrúpulos, ¿sí? Los escrúpulos. A veces nosotros por escrúpulos, pues Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Dios nos da la gracia de confesar el pecado, pero nosotros no trabajamos para sentirnos perdonados o perdonar, ¿sí? Cuando nosotros nos cargamos, por ejemplo, hacemos la confesión y pues en esa confesión Dios actúa, obra porque nos deja limpios, nos deja sanos, nos deja nuevos, llenos del Espíritu Santo para iniciar de nuevo, que esa es mi frase de cajón en todas mis confesiones, pero nadie me las cree. Y eso es cierto, o sea, Dios nos deja llenos del Espíritu Santo para iniciar en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos convenzamos de que eso es cierto, pues nuestro corazón va a ser liberado, nuestra vida va a ser sanada y vamos a quedar pues más llenos y cada vez mejor purificados y santificados por el Dios verdadero, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pues como ya tengo aquí mis lectores, entonces está en San Juan capítulo 8 versos 34 al 36, ahí vamos a encontrar que el Señor ya nos hace una promesa. San Juan capítulo 8 versos 34 al 36. El Señor dice que ya no seremos esclavos del pecado, sino que somos libres por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y estas frases, pues siempre se las entregamos nosotros los sacerdotes ahí en el confesionario. ¿Sí? Ahí. Las consecuencias del pecado es que son como cuando si yo hubiera preparado, me había traído una tablita, un martillo y unos clavitos, ¿sí? Y una lija, ¿sí? Entonces ustedes ahorita allá en su casa cogen la tablita, cogen el martillo y cogen el clavito. Eso sí, no se vayan a dar en el dedo, ¿sí? O si no les sale otro pecado. ¿Mm? Entonces, ustedes llegan y cogen tan, y hágale hartos agujeros a esa tabla con la puntita. Y después líjela hasta que le borre los huecos. ¿Mm? Si logra dejarla así de, de lisa, me dice, ¿sí? Lo mismo es el pecado con nuestra alma. Ahí le va haciendo sus marcas, sus marcas, sus marcas, sus marcas y va dejando heridas y huellas, ¿sí? Y entonces, como es muy difícil para nosotros convencernos de esto que vamos a escuchar ahorita, es que el pecado va dejando sus huellas. Usted le fueron infiel y usted generó un sentimiento y ahí hay una huella. Entonces, y si es mujer, peor, porque las mujeres recuperan más que nosotros, ¿sí? Tienen una caja negra más aguda que la de nosotros, ¿sí? Entonces, para nosotros los hombres, pues hay cosas que hasta pueden decir uno muy bobas que se quedan ahí, pero hay heridas del alma y esas heridas del alma solo las sana Dios, ¿sí? Y por eso entregó su vida, por eso dio su vida, porque esas heridas, él sabía que no iban a ser fáciles de levantarse, no iban a ser fáciles de seguir adelante. Pero por eso dijo, mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Amén. Vamos a escuchar Evangelio de San Juan capítulo 8 versos 34 al 36. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo
sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Palabra de Dios. Hay varias diferencias, ¿no? Para los que han tenido, pues en la vida, ¿cierto? Aunque yo, como nací en una familia, pues humilde, si yo cobraba a veces por lavarle la loza a mis hermanos, ¿sí? Pero era hijo y era hermano. Entonces yo para ayudarme les ahorraba, les cobraba la pereza. Pero, o sea, es muy diferente las personas que han tenido, digamos, la oportunidad de que otra persona les haga el trabajo por servicio, ¿sí? En ese tiempo lo llamaban esclavos, que es pagarle a una persona eh, por hacerle sus labores, ¿sí? Por hacerle las labores que uno no, no quiere hacer, ¿sí? Porque todos estamos incapacitados de hacer. Pero una diferencia es entre el hijo del dueño, del amo, y el del servicio, el esclavo en ese tiempo, ¿no? En este tiempo sería el del servicio. O sea, el amo siempre va a velar por quién, por el hijo, ¿sí? Y el esclavo, pues, por sus labores, ¿cierto? De hecho, en ese tiempo eran muy crueles. En este tiempo peor porque no les pagan. ¿Sí? Buenos días, bienvenidos. Entonces, para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Esa libertad es la que nos hace libres. O sea, el sentirnos libres por Jesucristo. ¿Dónde nos hace libres? En un sacramento que se llama confesión. Cuando ustedes y yo, ustedes han pecado, ¿cierto? Sí, pues yo peco como 26 horas al día, ¿sí? Eso le faltan, ¿cómo diría Marco Antonio Solís? Le faltan horas al día, ¿sí? Porque el pecado pues está ahí a la puerta. El pecado, incluso lo que es pecado para el espíritu, nosotros no lo conocemos. Conocemos moralmente, ¿cierto? Que moralmente sí los conocemos los pecados, pero los pecados del espíritu los conocemos. ¿Ustedes qué dicen? Uy, es muy difícil, ¿cierto? El pecado del espíritu dice negarme. ¿Y cuántas veces niegas a Dios en el día? Cuando hasta inconscientemente uno, el padre Mauricio nos dio a reflexionar qué días que vino un hermanito y entró y venía con su costalito y entonces él siempre, los que llegan aquí llegan a pedir pues dinero o alguna ayuda y entonces uno ya tiene el chicle en la cabeza, no hay, no hay y a veces uno ni los deja hablar. Eso ya es un pecado ante la caridad y hay un pecado en el espíritu. Lo confesamos muy rara vez, ¿cierto? Hay un pecado gordo, 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 que es el directamente al espíritu y se llama odio. Y ese nunca lo soltamos, ¿sí? Y a veces uno va y lo disimula en la confesión, dice, ay padre, es que no me aguanto esta persona, ¿sí? Y uno, yo siempre les digo, pues usted, esa persona es la que usted más debe amar, porque es la que le está trayendo la santidad, ¿sí? Usted debería invitarlo a almorzar, comer, mejor dicho, llevarlo a cine, hacerle un regalo de un iPhone 8, ¿sí? Porque es la que le va a llevar ¿a dónde? A la santidad. Si usted logra amarla, si usted logra superar eso, Dios nos va a llevar a la santidad. Entonces, nosotros
ya no seremos esclavos, ya no seremos esclavos. Pero ¿cuándo no vamos a ser esclavos? Cuando esas cosas que nos suceden las afrontemos desde un carácter evangélico, desde un carácter cristiano, desde un carácter de nacidos del Espíritu Santo. Y esto apenas yo salga de aquí y baje las escaleras, voy a tener mi pruebita. Porque todos estos vamos a ser probados. Vea, ahí en su inconsciente, si verdaderamente ustedes quieren ser sanos interiormente, digan, para ser libres me libertó Cristo. Y entonces en esa libertad dice, en otra parte dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz que yo les doy no es la paz que les da el mundo. Para usted la paz que le da el mundo es no sentir lo que usted siente. Que no le falte lo que a usted le está haciendo ahorita falta, ¿cierto? Algunos están pidiendo, bueno, no sé, un carro, una casa, salir de deudas, un trabajo, salir de una enfermedad, ¿cierto? Que la suegra se vaya a vacaciones y le quede gustando y no vuelva, eso es, ¿cierto? Esa sería su paz del mundo. Pero la paz de Dios es no dejar que nada le llene su corazón a cosas distintas a las que Dios ya le ha dado, ¿sí? Que no deje que nadie le robe la paciencia, que no deje que nadie le robe la salud, que no deje que nadie le robe su tranquilidad, ¿cierto? Eso es la paz de Dios y ese es nuestro trabajito, ¿sí? Y de ahí pues vamos naciendo a una verdadera libertad. Para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Ya no estamos bajo el poder de la ley, sino bajo el poder de la gracia, ¿sí? Ahí está su sanación. A veces que ustedes dicen, o sea, ¿cuál es nuestra ley? La ley de la carne, ¿sí? La ley de la carne. Y es por naturaleza que usted se enoje. ¿Usted se ha enojado alguna vez? ¿No se han enojado? Dice, todo el mundo tiene derecho a enojarse, pero que su enojo no le dure más de un día. ¿Sí? Ya no estamos bajo el poder de la ley, sino bajo el poder de la gracia. Cuando ustedes dan ese paso a dejarse mover por el Espíritu, ya no están bajo la ley de la carne, porque antes sí era la ley de la carne, ojo por ojo, diente por diente. Y si es boyacense, el que me la hace, me la paga. Demorita habrá, pero rebajita no. ¿Sí? Y cuando uno, la carne es la, ¿sabe cómo llama el ganso a la gansa? Venganza. ¿Sí? Y esa es otra ley humana de nosotros, ¿sí? La venganza. Y a veces uno dice, no me alegro, pero siento un fresco. Y ahí ya no estamos siendo libres, porque ya seguimos igual de egoístas, ¿sí? Nosotros siempre vamos, y más hay unas cosas, unas situaciones que para nosotros, por ejemplo, el asesinato de un ser querido, ¿cómo perdonar a esas personas que mataron a un familiar, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita la situación del país en el proceso de paz, de poder ver a unos hombres que han hecho tanta maldad con los ojos de Dios, ¿sí? O sea, ahí es oración y amor de Dios, amén. Porque cómo no alegrarse de la muerte de un sicario, cómo no alegrarse o sentir la tranquilidad de una persona que ha hecho tanto mal y que caiga muerto. Eso, y ya nos pasó aquí en Colombia, ¿cierto? Cuando el Mono Jojoy, cuando Pablo Escobar, cuando todos esos líderes han sido atrapados o han sido llevados a la silla eléctrica y nosotros, pues por dentro, ¿qué decimos? No me alegro, pero siento
un fresco. Ya no estamos regidos por la ley, sino por la gracia. Entonces, ¿qué nos queda? Pues hacer oraciones, como Santa Teresita del Niño Jesús, que hizo la oración por ese señor que era muy malo y logró la conversión de ese señor, ¿sí? Logró que al final, aunque le tocó ir a la silla eléctrica por sus consecuencias del pecado, pero no perdió su alma. Se arrepintió, se confesó antes de ir a la silla eléctrica, ¿sí? De poder que esos hombres, aunque tengan que pagar sus crímenes, porque la naturaleza no es una ley natural, pero que por lo menos no pierdan su alma, que lleguen todos, así como Dios quiere, que todos lleguemos a la salvación de todos. Amén. Que todos seamos salvos. Romanos 6, del 12 al 14. Romanos 6, del 12 al 14. Solo Jesús, solo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y esa ley, pues esa ley se llama ley, ley es ley, la carne es carne, y para poder vivir en sociedad, Dios se suscitó la ley, pero hay una, dice, misericordia quiero, no sacrificio, y la misericordia prima antes que la ley. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entrégale su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no está sujeto a la ley, sino a la bondad de Dios. Palabra de Dios. Ahorita nuestro cuerpo ya no está sujeto al pecado, sino a la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Pues la ley del Espíritu, ¿cierto? Antes, pues nos dejábamos gobernar por nuestros impulsos. Por ejemplo, cómo reaccionar ante un golpe ahorita, ante un empujón. Me acuerdo una vez que estaba estudiando en la universidad y iba tarde para un parcial y el Transmilenio estaba llenísimo y todos pasaban llenos. Y cuando me subí, logré subirme a uno, otro señor de allá para acá, ¡pum!, me empujó y me sacó del Transmilenio. En ese momento se me olvidó que yo era estudiante de teología, sí, y de que era predicador. Y por un instante se me alborotó todo mi boyacense, pero me acordé que tocaba respirar, tranquilizarme, orar y bendecir. Y me pasó un Transmilenio vacío. ¿Sí? Uno, ante diversas situaciones y por instinto, nosotros podemos reaccionar por instinto. ¿Sí? Cuando alguien lo cierra, cuando alguien le hace, cuando su esposo le es infiel, cuando su esposa le es infiel, cuando hay problemas, cuando ya todo eso sucede porque no hay oración. No hay oración, no hay encuentro personal con Jesús, no hay una comunión, no hay un conocimiento verdadero de Jesús, de Dios. Y cuando estamos bajo la ley de la carne, pues todo es grito, todo es rencilla, todo es violencia, todo es cosas propias de ¿qué? De la carne. Y es normal, es natural. Si usted se pone a pelear contra un borracho, pues ¿quién pierde? Uno. El borrachito siempre va
a hacer las cosas del borracho, porque es su ley, ¿cierto? Si usted se pone a pelear con alguien que no conoce de Cristo, incluso los que conocen de Cristo no pelean. Profetizan, anuncian, enseñan, dicen, pero no pelean. Una cosa es pelear y otra cosa es profetizar, otra cosa es ser profeta, ¿sí? Que es un deber de nosotros. Pero los cristianos no deberíamos entrar en rencillas y hacer cosas propias de la carne. ¿Qué nos queda a nosotros ahorita? Incorporar en nuestra vida el Espíritu. ¿Y cómo vamos a incorporar en nuestra vida el Espíritu? Primero orando. Segundo, con los sacramentos. Si usted está confesadito, ha ido a misa y pues ora, por lo menos el rosario, ora, tiene un encuentro personal, le puedo asegurar que usted no va a pelear, que usted va a poder manejar las situaciones que se le presentan. Cuando nosotros nos alejamos de la oración, cuando llevamos un buen tiempo sin confesarnos, cuando llevamos un buen tiempo sin comulgar, que le piquen el ala a ver cómo le va, ¿sí? Se nos va a salir nuestra humanidad, no va a poder resistir las tentaciones, ¿sí? Pero si nos vamos a sumergir en la ley del Espíritu, tenemos que estar en el Espíritu, porque eso no es mágico. Usted puede ir a misa, puede comulgar, puede hacer el Santo Rosario, puede estar haciendo uno que otro servicio, pero si eso solo lo está haciendo como las piedras, o sea, las botan al agua y al ratico ya están secas. Si no hay un verdadero nacimiento en el Espíritu, pues todo nos gana y nuestra sanación va a ser superficial, va a ser como esas sanaciones cuando usted se corta y le sana por encimita, pero por dentro está la infección, ¿sí? Y eso así nos pasa a muchos. Podemos ir a donde seamos, pero confundimos las cosas de Dios con el alimento de Dios. ¿Cuándo confundimos las cosas de Dios con el alimento de Dios? Cuando creemos que la Eucaristía son las cosas de Dios, cuando creemos que el rosario son las cosas de Dios, cuando creemos que leer la Biblia son las cosas de Dios. Pues resulta que les tengo una noticia. Ese es el alimento de Dios para hacer las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? El perdón, la justicia, el pensar bien, el decir bien, el obrar bien, el dar testimonio, en hacer obras de caridad, en visitar a los enfermos, en ir a hacer cosas extraordinarias. Esas son las cosas de Dios y las confundimos con el alimento de Dios, ¿sí? Entonces, por eso debemos estar muy claritos en la ley del Espíritu. Lo de la carne es de la carne y lo del Espíritu es, y la ley de la carne es una y la ley del Espíritu es otra, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño break para compartir un momentito aquí internamente. Allá nuestros hermanos pues mediten, si tienen pues alguna pregunta también nos pueden escribir o nos pueden llamar y dar sus opiniones sobre este tema. Dios les bendiga.